Cande y hoy le vamos a hacer una entrevista al payasito Turroncito. Acompáñenme. Hola chavitos y chavitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Yo soy su amiguito el payasito Turroncito. Siempre me han preguntado en las fiestas de cumple los chavitos y las chavitas muchas cosas. Entonces estuvimos recibiendo mensajes de niños que es lo que quieren saber del payasito Turroncito y vamos a tener una pequeña entrevista. A ver, dime Cande. Las 10 preguntas que muchos niños quieren saber de Turroncito. El niño Manuel de Jesús pregunta ¿cuál es el nombre real de Turroncito? Mi nombre real es Edgar Leonel Hernández Silvestre. Yo soy de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango. Vivo en Cantón Hernández, zona 4 de Jacaltenango. Eso, estamos chavito, ahí estamos chavito. La niña Sandy pregunta ¿cuántos años lleva de payasito Turroncito? Sandy, hola Sandy. Vamos a ver. 2, 3, 4. Vamos por 6 años. Llevamos 6 años de trabajar de payasito con los niños y niñas, con los chavitos y chavitas. Ya llevamos 6 hermosos años trabajando con los niños. Sandy, llevamos 6 años trabajando con los niños. La niña Carol pregunta ¿cuánto tiempo tarda en maquillarse Turroncito? ¡Carol! ¡Ay, si supieras, Carol! Cuando yo inicié me tardaba más de 1 hora porque no podía solito, necesitaba que alguien me ayudara. Pero ahora como ya tengo un poco más de experiencia, ya vamos a ver, ya me tardo entre 25 a 30 minutos en maquillarme. Ese es el tiempo que yo tardo en maquillar, entre 25 a 30 minutos. Juanito pregunta ¿por qué cambia su voz y cómo lo hace Turroncito? Juanito, fíjate Juanito que esa es una buena pregunta. Fíjate que yo cambio mi voz porque eso me hace ser diferente a los otros payasos. Porque si ustedes, los niños, cuando escuchen mi voz, ustedes luego van a decir, el payasito Turroncito está allá. Entonces, luego ustedes van a reconocer la voz del payasito que está allá. Eso es para diferenciarme entre los demás payasos. ¿Y cómo lo hago? Normal. Es como yo te dijera, hola, ¿cómo estás? Eso es parte del trabajo, cambiar mi voz para que sea una voz más para niños. Y como trabajamos con niños, esa voz es la que decidí y voy a seguir teniendo todo el resto de mi vida trabajando de payasito con ustedes niños. La niña Beverly pregunta ¿cómo inició a ser payasito? Beverly, te voy a contar. Es una historia muy larga, pero te la voy a hacer más corta. Yo empecé a trabajar de payasito en un cumpleaños de un sobrino mío. Mi sobrinito estaba de manteles largos, estaba cumpliendo añitos y pues querían hacerle una así pequeña fiesta. Entonces yo decidí disfrazarme de payaso para que la fiesta se ponga más alegre, ¿verdad? Entonces yo alquilé un traje y una peluca y me maquillé con témpera. Con témpera empecé a maquillarme y todo, me ayudaron a maquillarme y empecé a hacer juegos y dinámicas en el cumpleaños de un sobrino mío. Ahí es donde inició toda la carrera que ahora tiene Turroncito. Por eso ya llevamos 6 años de estar con los niños trabajando. Heidi pregunta ¿Turroncito le gustan los animales? Heidi, sí, me encantan mucho los animales, pero sí hay un animalito que me gusta mucho, pero también hay un animalito muy bonito. Hay un animalito muy bonito que es un pajarito, o sea, son 2 pajaritos. ¿Sabe por qué les digo? Porque Dios
se concentró en hacer más hermosa la naturaleza con los pajaritos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes ven los pajaritos, todos tienen diferentes colores. Tienen diferentes colores todos los pajaritos. Dios se inspiró con su pincel en hacer a los pajaritos para que la naturaleza esté más hermosa. Los pajaritos son muy bonitos. Sí, hay un animalito que me gusta mucho, me encanta mucho. Me gustan mucho los perritos. Más si son chihuahuas. ¡Ay! Me encantan mucho los perritos. Los perritos me encantan mucho. Los perritos son lo más bonito también que hay. Bueno, para mí, porque a mí me gustan mucho los perritos. Ay, si es un chihuahuita, mejor para que duerme en mi camita conmigo. Ay, sí. Me gustan mucho los perritos. Me gustan mucho los perritos. Joelito pregunta, ¿cuál caricatura le gusta más a tu Joelito? Joelito, siempre me lo han preguntado. Siempre me han preguntado que qué caricaturas veo más, que cuál es la que más me gusta. Yo veo muchas caricaturas, chavitos. Veo muchas caricaturas, pero sí, en especial hay una que me gusta mucho y es la de Paw Patrol, la patrulla de caninos. Esa caricatura sí me gusta mucho porque a mí me gustan mucho los perritos y ahí actúan puros perritos. Por eso me encanta mucho la patrulla de caninos de Paw Patrol. Maricande pregunta, ¿cuántos trajes tiene tu Roncito? Maricande, desde mis inicios, Maricande, vamos a ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 9 trajes de payasito. Por el momento tengo 9 trajes de payasito. Tomando en cuenta mis trajes con los que inicié. Tengo 9 trajes de payasito. Y tengo 6 pares de zapatos. Tengo 6 pares de zapatitos también. 6 pares tengo y 9 trajes de payasitos y pelucas. Tengo 12 pelucas. Tengo 12 pelucas también, tomando en cuenta con las que inicié. Yasmín pregunta, ¿por qué se llama tu Roncito? Ah, ¿por qué me llamo Turroncito? Eso sí va a dar risa. Porque mis amigos me decían, oíme vos, porque saliste muy feo. Sos el más feo de tu familia. Tus hermanas están muy bonitas. Me decían mis amiguitos. Entonces, yo tampoco me iba a dejar, ¿verdad? Entonces yo le respondía a ellos, si para ustedes yo estoy feo, para las mujeres yo no estoy feo. Para las mujeres yo soy un turrón. Siempre les respondía así cada vez que me decían eso. Entonces, ya cuando decidimos trabajar como payasitos, entonces a los mismos amigos que me decían eso les pregunté, oigan, ¿me pueden apoyar? Porque yo voy a trabajar de payasito. ¿Qué nombre prefieren ustedes o qué nombre me dan ustedes para que sea de payasito? Les pregunté a los amigos, yo quiero llamarme turrón, les dije, porque yo mismo me decía que era un turrón. Y uno de los mismos amigos que tanto me fregaba me dijo, mira, si quieres ser payasito, vas a trabajar con niños, está bien que te llames turrón, pero le vamos a poner cito, te vas a llamar Turroncito, porque vas a trabajar con niños y se va a escuchar más bonito. Así fue que nació el nombre de Turroncito. Y aquí estamos con el nombre de Turroncito. Juan Carlos pregunta, ¿tiene hermanitos tu Roncito? Ay, Juan Carlos, todos tenemos. Tengo hermanitos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 hermanitos. 6 hermanitos, tengo 3 hermanos, tomándome en cuenta a mí, y 3 hermanas. Mi primer hermano se llama Antonio. Mi segundo hermano se llama Luis. Yo, Turroncito, me llamo Edgar. Y tengo una hermana que me sigue que se llama Rosita. Y tengo, oigan muy bien, tengo hermanas gemelas. Una se llama María Lucrecia y la otra se llama María Candelaria. Somos 6 hermanitos en total.
Estas fueron las 10 preguntas que los niños quieren saber de tu rosita. Gracias, chavitos, gracias. Para algunos que estaban en duda con sus preguntas que siempre me hacían, gracias. Ya les respondí algunas preguntas y muy pronto haremos otro video con algunas inquietudes que ustedes quieren saber sobre mí. Y ahí voy a estar a la orden. Y no se olviden, si quieren que su evento sea todo un éxito, las risas son garantizadas y el evento garantizado. ¿Con quién? Con el payasito Turroncito. Nos vemos, chavitos. Se cuidan y ya saben, a obedecer a mamita y a papito. Se cuidan, nos vemos, los quiero mucho. Adiós.